Vamos a seguir adorando en este tiempo al Señor y esta vez vamos a seguir escuchando al Señor, vamos a seguir adorándole, esta vez en la lectura de la palabra. Así que si tiene allí su Biblia, querida iglesia, prenda su Biblia, abra su Biblia en Éxodo capítulo 14. Éxodo capítulo 14, capítulo que hemos estado meditando y estudiando en las últimas semanas. Vamos a leer una porción de algunos versículos, del versículo 10 al versículo 14. Éxodo capítulo 14, versículo 10. Síganme por favor en la lectura. Así dice la palabra del Señor. Dice, y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera, y clamaron a Jehová, y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto de lo que te hablamos en Egipto diciéndote, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Buenos días, queridos hermanos. Dios los guarde a cada uno de ustedes. Una vez más, como cada domingo, otra vez convocados, obviamente, guiados por el Espíritu del Señor a poder reunirnos. Esto no nace así como así de nosotros, por nuestra naturaleza, siempre tendiente a estar más ocupados en nuestros asuntos que en los asuntos de Dios. Pero es el Espíritu que nos vuelve a convocar, es el Espíritu que creó la unidad, es el que la sostiene, la consolida, y aquel que está siempre en pos del deseo de agradarle a Dios, obviamente siempre va a estar atento a lo que el Señor está queriendo para nuestras vidas. Quizás usted no se percató al inicio, empezábamos este tiempo de realmente de adoración usando una expresión muy singular, y el hecho de decir que el Señor es nuestra casa, que el Señor es nuestro hogar, que su presencia es nuestro hogar. No sé si usted se percató en este sentido. Lo que se quiere decir es como cuando usted llega a su casa, tiene un día trajinadísimo, usted salió de viaje, toda una semana trajinadísima, pero llega a su casa y apenas abre la puerta de su casa, usted sabe que está en su hogar, se tira su maleta, sus cosas, no sé, en el caso de usted se quita los zapatos, se tira encima del sofá o abraza a su familia si no la vio varias horas, varios días, no sé cómo expresa eso, pero está en su casa, usted se siente que está en su hogar. Y cada semana es un enfrentar nuevos mares rojos. Estoy hablando de nuestra actualidad del día a día. Que llegue el domingo, y no sé usted, el día los jueves, día domingo, y como que uno cuando entra en la presencia del Señor es como realmente llegar a tu casa, pues no dejas todo por un lado, te olvidas de todo. Estoy en los brazos del Señor, me recuesto en los brazos del Señor y dejo que Él me ministre y dejo que Él calme todas mis ansiedades, dejo que Él calme todos mis temores, que Él despeje todos mis miedos. Por eso decimos, tu presencia es nuestro hogar. Eso significa la frase. Eso significa, tu presencia es nuestro hogar. El Señor, al fin y al cabo, es nuestra casa, es nuestra porción. Y no necesitamos, déjenme recordarle, y recordarle a ustedes y a mí mismo, no tenemos una mejor porción que la del Señor, ¿verdad? No tenemos a quién iríamos, dijeron los discípulos, si solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿A dónde correríamos en estos instantes, mis hermanos? ¿Quién podría entender todas nuestras luchas y sufrimientos? Definitivamente, el pasaje que acabamos de leer o que acaba de leer nuestro hermano Guillermo para todos, otra vez nos detenemos ahí, ¿no? Ya creo que nos hemos percatado 2 semanas, 3 semanas atrás, que estar frente a un mar rojo no es cosa sencilla, y todos, como suelo usar la ilustración, estamos todos los días enfrentando no solo este gran mar rojo frente a nosotros, que es la pandemia mundial, sino nuestros propios mares rojos. De hecho, que para la nación de Israel esto era un momento de aflicción, suma aflicción, por eso dice que tuvieron miedo, tuvieron mucho miedo. Pero no son los únicos que enfrentaron eh, no solamente el mar rojo, sino esos temores, porque es un enfrentar esos miedos, ¿no?
de pensar en algún momento que nada va a cambiar, que todo va a ir para peor, y todo para peor, peor, ¿no? No va a haber solución buena de ningún tipo y ningún sentido. Israel no fue el único que sintió o percibió esto. Sin perder Éxodo 14, en el capítulo 18 del Evangelio de Lucas, hay un ciego que tiene un encuentro muy personal con Cristo Jesús. Dice el Evangelio de Lucas en el capítulo 18, a partir del versículo 35 hacia adelante, usted encuentra la narrativa de este encuentro de Jesús con este ciego, que dice que Jesús iba llegando a la pequeña ciudad de Jericó. Entonces, había un camino principal que iba hacia la puerta principal de la ciudad, como en todas las ciudades en ese tiempo. Jesús estaba acercando, no solo con sus discípulos, sino con una multitud de gente, y se encuentra, antes de entrar a la ciudad, se encuentra con este ciego. Y obviamente este ciego, cuando oye la multitud que está pasando, dice la Escritura, él pregunta qué estaba ocurriendo, porque el barullo que acompañaba siempre a Jesús era muy fuerte, evidentemente. Pero el ciego estaba ciego, pero no estaba sordo. Así que escucha a la muchedumbre y pregunta, ¿qué pasa? ¿No? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Este barullo no es usual, no, no todos los días se escucha este barullo. Entonces le responden, ¿no? El verso 37 le dicen que Jesús Nazareno estaba pasando. En el acto, usted lee en el versículo siguiente, verso 38, este ciego empieza a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Ese grito siempre me ha impactado porque es mi propio grito. Es el grito con que el Señor me encontró y con el que me rescató. Y estoy seguro que es el grito de muchos de ustedes, pero era un clamor. Usted se dará cuenta, fue un clamor. En algunos otros casos fue un clamor mucho, diría yo, mucho más fuerte que la necesidad de este ciego. Pero este ciego estaba frente a un gran mar rojo. Por muchos años, este ciego probablemente vio que nunca se abriría. Entonces, decidió vivir con estar frente a este mar rojo que nunca se abriría y tratar de acomodarse a ese sistema de vida hasta que aparece Jesús en su vida, hasta que aparece Jesús en el camino. Y a pesar que quisieron callarlo al ciego, este gritaba peor, ¿no? Y creo que muchos podemos entender esa actitud de este ciego hasta que el Señor lo manda a traer a su presencia. Y esa frase es tan interesante, mis hermanos, que lo mandó a traer a su presencia. Él está gritando, él está pidiendo socorro a Cristo Jesús. Jesús, hijo de David, ten misericordia. Pero Jesús lo manda a traer. Esos que lo trajeron, para mí siempre me ayuda a ver en este tiempo más que nada a todos estos hermanos, hermanas, familias que están trayendo a gente que está clamando, que ni siquiera conoce al Señor, que lo conoce apenas por religión. Pero ahí están sus parientes enfermos, ahí están en necesidades y empiezan a clamar, empiezan a gritarle al Señor. Y de pronto ese grito no solo es escuchado por el Señor, porque el Señor lo está escuchando, sino que hay hijos del Señor, hablo de hermanos nuestros, que escuchan ese clamor o se enteran de ese clamor y traen a esa persona y dicen, ven a Jesús. La acercan al Señor. ¿Y para qué la acercan al Señor? La pregunta siempre ha sido la misma, no ha cambiado en los años. Jesús sigue haciendo la misma pregunta a quien se acerca en fe delante de él, como leemos en el verso 41. Él le preguntó al ciego, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres que te haga? Es la pregunta de siempre, hermanos. La gente se acerca por diferentes razones, pero Jesús, yo no sé si este ciego era irónico, era sarcástico, este ciego no tenía fe, le hubiera respondido de forma diferente al Señor. Le hubiera dicho, estás viendo que soy ciego, o sea, ¿qué clase de pregunta es esa? ¿No te das cuenta que estoy ciego? ¿Qué crees que te voy a pedir? ¿No? Un pase para ir a ver un partido, comidas. Obvio, pues obvio que necesito la vista. Si ese ciego hubiera sido sin fe y sarcástico, pero no fue así. Este ciego se acercó con fe. Por eso le dijo, Señor, que reciba la vista. Le expresó su deseo de corazón abierto. No pierda de vista este ciego, por favor. Regrese conmigo a Éxodo 14. Regreso con usted y el ciego al final del mensaje. Por eso le digo, no pierda ese capítulo, que voy a hacerle notar un par de cosas en este capítulo que nos acercan mucho a lo que estamos pasando hoy en día, usted y yo. Y es algo muy real lo que el Señor tiene para nosotros
en esta mañana. La semana pasada, y básicamente 3 semanas atrás, estamos aprendiendo reglas para cruzar nuestro Mar Rojo. Este ciego descubrió que habían reglas para cruzar su Mar Rojo de ceguera. Y una de ellas era obviamente clamar. Otra era tener fe. Otra cosa era expresar al Señor con libertad lo que realmente él deseaba, lo que él pretendía, sin tratar de enmascarar religiosamente ese asunto, ¿no? Esas son reglas. Esas eran reglas. Y siguen siendo reglas hasta el día de hoy. Hemos estado aprendiendo diversas reglas. La primera regla que aprendimos, y quiero ayudarle a refrescar su memoria, eh, ¿no? Descubrimos que debemos percatarnos, esta regla dice que debemos percatarnos de que la intención de Dios es que estemos donde estamos. Si es el Señor que nos lleva a este punto. Percátate de que la intención de Dios es que estés donde estás. Si esa es la voluntad del Señor, entonces que no te quepa la menor duda que este mismo Dios que te puso en esa situación, Él te va a guiar para que salgas de ella. Entonces hay una convicción muy clara de que eso va a ocurrir. Esa es la primera regla que aprendimos. Espero que estés evaluando las diferentes situaciones porque también mencionamos que a veces Dios no nos lleva a una determinada situación de crisis, nosotros nos metemos por desobediencia, rebeldía, terquedad nuestra, nos metemos en líos y líos de pecado que Dios nunca quiso que estemos ahí, pero desembocamos ahí por alejarnos del Señor. Pero aún eso puede transformarlo para bien en nosotros si acudimos a Él en arrepentimiento. Yo reconozco que me equivoqué, Señor, reconozco que no debía estar en este lugar, reconozco que no debía entrar a este asunto. Ese reconocimiento en arrepentimiento hace que rápidamente el Señor cambie las circunstancias y todo lo que estaba para mal lo transforme para bien del arrepentido. Pero si no hay arrepentimiento, pues no va a ocurrir eso. Entonces debemos percatarnos de qué es la intención de Dios, que estemos donde debemos estar, ¿no? Si es Dios quien me ha llevado ahí, yo tengo que tener la certeza, por más negro que esté el asunto, por más oscuro que esté el panorama, por más que esté cara a cara con la muerte, pero es el Señor. Si Él me ha traído hasta este punto, Él me va a sacar. No sé cómo, pero sé que lo va a hacer para su gloria. La segunda regla que aprendimos semanas atrás es que debemos preocuparnos más por la gloria de Dios que por la de nuestro propio alivio. Cuando oramos y vamos a busca del Señor en momentos de problemas, buscamos primeramente nuestro alivio, no buscamos la gloria de Dios. Siempre buscamos que Él nos solucione el problema inmediatamente. Cuando Dios le mandó a Moisés que alzara su vara y extendiera su mano sobre el mar rojo y que éste se dividiera en dos y que entrara con Israel para que pasaran por este mar, pero ya un camino en seco, Moisés le dirigió a obedecerle. Y cuando Moisés hizo esto, guió a su pueblo a que obedeciera la palabra del Señor, confiando en lo que Dios había hecho. Moisés estaba mostrando qué era lo más importante para su vida. ¿Y qué era lo más importante? Darle gloria a Dios, que Dios sea glorificado. Esta es una interesante regla que no debemos perder de vista. Usted, como yo y como todos nosotros, desde que el Señor nos la recordó hace un par de semanas atrás, de hecho que usted está luchando. No es fácil reordenar nuestras vidas para la gloria de Dios. No es fácil, hermanos. Y sé que como todos nosotros, de hecho que está usted luchando en varias áreas de su vida, pero luche la buena batalla, como dijo el apóstol Pablo. Lúchela bien, que hay grandes recompensas si buscamos la gloria del Señor. La tercera regla que aprendimos la semana pasada ya es que debemos reconocer a nuestro enemigo, pero mantener los ojos en el Señor. No es al revés. Lamentablemente nuestro mal hábito, un hábito mal formado en el tiempo de la vida cristiana, hablo ya, es que ponemos más los ojos en lo que está haciendo Satanás, el mundo, nuestra propia carne, pero no mantenemos nuestros ojos puestos en el autor y consumador de la fe y ahí perdemos. Perdemos batallas enteras. No olvide que este enemigo, que es Satanás, el enemigo de nuestras almas, nos lanza muchas veces ataques directos, ataques frontales, como lo hizo al pueblo de Dios Israel, ¿no? Como vemos en Éxodo capítulo 14, por ejemplo, a través de la vía de Faraón, que es una figura de Satanás, dijimos la semana pasada. Por lo general, también descubrimos o recordamos que Satanás es más confabulador y traicionero porque es su naturaleza. Y no debemos olvidarlo. Una vez más, querido hermano, querida hermana, iglesia,
Les recuerdo, Satanás no está de vacaciones. Satanás no está con COVID, no está metido en su cuarentena y no pasa nada. No, sigue en operación. Es su naturaleza, hermanos. Es mentiroso. Se disfraza como ángel de luz. Sigue el entendimiento y desvía nuestras mentes de los propósitos de Dios. Arranca la palabra de Dios cuando esté sembrada en nuestros corazones. Provoca algunas enfermedades. Nos acusa constantemente delante del Señor. Es un asesino, no lo olvide. En este mismo momento estoy persuadido que el Señor a través de su palabra está echando nuevamente las semillas sobre nuestra mente y nuestros corazones. ¿Y usted cree que el enemigo está igual que nosotros sentado frente a su pantalla, deleitándose con el mensaje del Señor, esperándolo para darle gloria a Dios? No, Él está trabajando, ya está trabajando para arrancar esta palabra de una u otra manera en los siguientes minutos, en las siguientes horas, incluso en medio del mensaje. Aún en medio del mensaje, distrayéndolo, trayéndole a su mente una cosa que no debería usted estar pensando, y usted trata de concentrarse, y ahí está, y ahí está, y ahí está, sus dardos de fuego. No pierda de vista. Pero decía la semana pasada, no debemos quedarnos con esta imagen que podría ser preocupante para nuestras vidas. No, esa no fue la pretensión ni el mensaje de la semana pasada, ni este recordatorio. Pues nos quedamos con la mejor parte. Recuerde usted, tal como dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, el Hijo de Dios se manifestó con este propósito para destruir las obras del diablo. Cristo vino a deshacer, a destruir las obras de Satanás. No lo olvide. O como dice Hebreos capítulo 2, versículo 14, Cristo anuló mediante su muerte el poder que Satanás tenía, el poder de la muerte, es decir, el diablo. El diablo maneja ese poder, pero Jesús ya lo venció, ya anuló ese poder sobre nuestras vidas. O como dice en su carta a los Colosenses capítulo 2, versículo 15, el apóstol Pablo, que Cristo despojó a los principados y potestades, que son las huestes demoníacas, y los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Qué gran victoria la del Señor. ¿No es cierto? Y un día, toda esta batalla, toda esta lucha que enfrentamos diariamente, hermanos queridos, un día se va a terminar. Al fin y al cabo, un día se acabará. Ya no lucharemos más, ya no habrá necesidad. Apocalipsis capítulo 20, 10 dice que el diablo que nos engañaba será lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estarán la bestia y el falso profeta y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Qué gran victoria que vamos nosotros a levantar como cosecha, hermanos. No porque seamos los mejores, sino por una gracia de parte del Señor. Él está viendo que tenemos misericordia, porque un día, como el ciego, le gritamos, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Se lo dijimos de corazón y se lo dijimos en arrepentimiento. Entonces, todos los beneficios que trae la sangre de Jesucristo vinieron sobre nuestras vidas y nos cubren hasta el día de hoy y nos seguirán cubriendo todos los días de nuestra vida hasta que Cristo regrese por nosotros y el diablo que nos engañaba sea echado al lago de fuego y azufre donde está la bestia y el falso profeta. ¿No es acaso esta mañana un motivo para gozarnos en el Señor? Por supuesto que sí, mi hermano, mi hermana. Por supuesto que sí. Ahora, estando nosotros, y hablo del día a día, ¿no? Estando nosotros hoy en día como la nación de Israel, como leemos en Éxodo capítulo 14, en nuestro propio Pi Hajirot, tenemos que aprender nuestra cuarta regla para enfrentar nuestro gran mar rojo. ¿Y cuál es esa cuarta regla? No es nada complicada de escribirse. La cuarta regla simplemente es clama a Dios. Clama a Dios. Así tal cual. Clame a Dios. Esa es la cuarta regla. ¿Qué es clamar, hermanos? ¿Qué cosa es clamar? Viene de un término hebreo, obviamente. La primera vez que aparece este término clamar, Sha'ak, aparece en el libro de Génesis, después de que Caín asesinó a su hermano. Y luego se recuerda en el Nuevo Testamento ese acontecimiento y dice que Dios dice, la sangre de Abel clama desde la tierra venganza. Esa es la primera vez que aparece el término sha'ak, clamar, pero el término hebreo se traduce como gritar, clamar, llamar, gritar, llamar. A menudo se usa en el sentido de un grito de auxilio, o sea, tiene esa connotación. El grito es un grito de auxilio en realidad. A veces el ser humano vemos en la escritura que está clamando un hombre a otro hombre, como por ejemplo Génesis capítulo 41, versículo 55 del libro de Génesis,
dice que el pueblo clamaba a Faraón por alimentos. Fue cuando hubo esta gran hambruna y Faraón había nombrado a José el administrador de todo Egipto, y llega esta hambruna y claro, todos los egipcios van a donde el faraón, su jefe, su cabeza, y empiezan a clamar por alimento. Entonces Faraón los derivó a José. Entonces, ese es el contexto de ese versículo. El pueblo clamaba a Faraón por alimentos. Son hombres clamando a otro hombre. Este es el caso que se utiliza el término shak también. Pero con mayor frecuencia el término se usa en la acción de un ser humano que clama a Dios por ayuda. Es un grito de auxilio hacia Dios, como en Éxodo capítulo 14, versículo 10, el que hace un instante estábamos leyendo. Entonces los hijos de Israel, dice, temieron muchísimo y clamaron a Jehová. Shak, clamaron a Jehová. El término shak también es usado para expresar angustia, una angustia en un estado de profunda crisis emocional. ¿Mm? Como por ejemplo Jonás, ¿se acuerdan de Jonás? Se niega a ir a predicar la palabra del Señor y se quiere huir de un barco, es arrojado al barco, un gran pez estaba preparado por el Señor, lo traga el gran pez. ¿Se acuerdan, no es cierto? Jonás capítulo 2, versículo 2, dentro del pez, dice, Jonás, invoqué en mi angustia, ese es el estado emocional en el que se encontraba Jonás, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó, desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Este texto es interesante, mis hermanos, porque am, Jonás está admitiendo no solo su estado emocional, como decía, un estado de angustia extrema, diría yo, ¿no? Pero él utiliza el término invoqué, en ese estado de angustia, invoqué, que es equivalente a levantó oración, ¿no? Invocó al Señor y él tiene la certeza que él le oyó, Dios le oyó. Eh, 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 pero luego cambia el término y dice, desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. O sea, no se limitó en empezar, obviamente empezó orando, pero luego esa oración se transformó en un grito de auxilio a Dios, que esa es la diferencia entre oración simple y clamar. Entonces, el clamor, mis hermanos, es un grito de auxilio a Dios. Por favor, anote bien esto. El clamor es un grito de auxilio a Dios. No es una oración común y corriente como la que realiza o que realizó esta mañana para agradecer por el pan al tomar su desayuno. No, ese no es clamor. Ese no es clamor. Es un grito de auxilio a Dios. El comentarista bíblico inglés del siglo XVIII, Matthew Henry, refiriéndose a Israel en Éxodo 14, Matthew Henry dijo lo siguiente: su temor, dijo, de Israel, su temor los puso a orar y este fue un buen efecto del temor. Dios nos pone en estrechos para ponernos de rodillas. Dios nos pone en estrechos para ponernos de rodillas. Siempre ha sido así. Dios utiliza esto. Ahora creo que usted estará de acuerdo, mi querido hermano, mi querida hermana, en que algunas situaciones de nuestras vidas nos han dejado con solamente una de dos opciones. Nos han dejado solo con dos opciones. Cuando estamos en una situación de crisis, en una situación extrema de crisis, nos deja con dos opciones. Podemos entrar, por un lado, en pánico o podemos, por otro lado, orar. O entramos en pánico o empezamos a orar. No sé usted, pero supongo que hay muchos que se parecen a mí. Nuestra tendencia, tal como los israelitas, aquí en Éxodo capítulo 14 frente al Mar Rojo, o como los discípulos, ¿se acuerdan en aquella terrible tormenta en el barco, cuando estaba con Jesús ahí durmiendo, en plena tormenta? No sé usted, pero nuestra tendencia es entrar en pánico. La mayoría de nosotros entramos en pánico automático. Yo ignoro cuántas veces usted haya entrado en ataques de pánico, al igual que yo o al igual que muchos. Yo he perdido la cantidad de veces que entré en un estado de pánico. Sin embargo, necesito que recordemos en esta mañana que nuestro Señor Jesucristo ha invertido. Escuche con cuidado esto. El Señor ha invertido y creo que sigue invirtiendo años tratando de enseñarnos a sus hijos
que la oración es el medio por el cual podemos mantenernos calmados, que la oración es el medio por el cual podemos mantenernos controlados, serenos, sin perder la paz que Él nos dio a través de la oración. Aún en medio de la peor crisis que nos encontremos, el Señor está invirtiendo o sigue invirtiendo muchos años para ayudarnos a entender que la oración consigue este medio. Todo depende si aplicamos la cuarta regla para cruzar el Mar Rojo. Y ya le dije cuál es la cuarta regla: clamar a Dios. Si aplicamos correctamente esa regla, obviamente vamos a poder mantenernos calmados, controlados, serenos, sin pérdida de paz del Señor. Cuando no podemos, mis hermanos, ir hacia adelante, cuando no podemos ir hacia atrás, no sé si se encontraron en esa situación, cuando usted no puede ir ni al costado derecho ni al costado izquierdo y como que quedó inmovilizado por el estado de crisis que lo rodea por todo lado, y sobre todo cuando no hay un problema, hay dos por delante, tres por el costado, uno al frente, uno peor a sus espaldas. Cuando se encuentra en esa situación, ese es el momento preciso en que tenemos que mirar hacia arriba y pedirle a Dios que abra un camino que nosotros no vemos en ese momento. Esos son los momentos precisos en que hay que clamar, pidiéndole al Señor que abra ese camino que nosotros no logramos ver, pero que el Señor lo tiene reservado para aquellos que le aman. Mire, le doy algunos ejemplos. En un momento de suma angustia, en un momento de mucha incertidumbre, temiendo aún por su propia vida, el gran patriarca Jacob, no sé si recordará, Génesis capítulo 35, Génesis 34 y 35, al verse en medio de un gran problema que no lo generó él, fue un problema que sus hijos provocaron. Sus hijos mayores asesinaron a todo un pueblo. ¿Por qué? En venganza de que el hijo de la autoridad máxima, allí un príncipe, violó a una de sus hermanas, de los hijos de Jacob. Entonces ellos fueron en venganza y los mataron a todos. Entonces Jacob obviamente entró en pánico. Pero en ese momento de crisis, ¿qué es lo que hizo Jacob? Eso es significativo. Génesis capítulo 35, versículo 3, él les dice a su familia: levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. ¿A qué día de angustia estaba rememorando y se estaba refiriendo Jacob cuando estuvo 20 años exiliado con el temor de que su hermano Esaú lo matase? 20 años viviendo con ese miedo, 20 años viviendo frente a ese mar rojo. Quizás en algún momento pensaron que nunca se iba a abrir, pero el Señor lo abrió. Y halló reconciliación con su hermano, y fue una gran reconciliación, obviamente, con su hermano Esaú, pero en, en el camino a encontrarse con su hermano Esaú, él está recordando todo lo que Dios había hecho en el pasado, y en Betel, en manera específica, donde se le reveló y donde le dijo lo que iba a ocurrir. Entonces él tenía un afecto muy especial en ese lugar y con ese encuentro con el Señor. Entonces, en este nuevo problema, en este pico de suma angustia e incertidumbre para Jacob, no problema por delante, por detrás, por los costados, teme por su propia vida. ¿Qué es lo que viene a su mente? Betel, es decir, presencia del Señor. Tienes que regresar, tienes que buscar al Señor. Momento de clamar, en otras palabras, momento de clamar. Y así lo hizo. En el pico de esta crisis, busca a Dios para clamar a Él y le sea abierto un camino donde Jacob no veía que lo había, para salir del problema que sus hijos lo habían metido. Creo que ese es un gran ejemplo para ver que hay momentos en que necesitamos entrar en un clamor. Por otro lado, en uno de los días más severos, en medio de su estado como fugitivo de David, él escribió en 2 Samuel, capítulo 22, versículo 7, él dijo: en mi angustia invoqué al Señor. ¿Qué fórmula, hermanos? Estas son fórmulas para nosotros, para nuestras propias oraciones, invocaciones y clamores. En mi angustia invoqué al Señor, llamé a mi Dios y Él me escuchó desde su santo templo. Mi clamor llegó a sus oídos. Mi clamor llegó hasta sus oídos. Mi grito de socorro, está diciendo David, mi grito de socorro llegó hasta los oídos del Señor. O sea, esta angustia provocó este clamor, y ese clamor, ese grito de socorro,
llegó a los oídos del Señor. Eso está diciendo David. El salmista que escribió el Salmo 107 establece este panorama, ¿no? En versículo 28 y 29, él escribió y dijo, entonces claman a Jehová en su angustia. Miren la descripción que hace el salmista, ¿no? Dice, entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apacigua en sus ondas. Miren el clamor, empieza con el clamor y luego viene la descripción de lo que Dios hace, ¿no? Repito, dice, entonces claman a Jehová en su angustia. La angustia siempre genera clamor. ¿Está usted en angustia, hermano o hermana? Es momento de clamar. Es momento de clamar. Pero dice el Señor, ellos clamaron en su angustia y el Señor los libró de sus aflicciones, dice. Y no solo los libró de sus aflicciones, sino cambia la tempestad en calma, en sosiego, y se apaciguan sus ondas. Lo que hizo Jesús con sus discípulos, ¿se acuerdan? Le dio una orden al mar, al viento, todo tomó tranquilidad. Así es cuando Dios interviene, cuando clamamos a Él y Él escucha nuestro clamor. Esto es exactamente lo que sucedió, mis hermanos, cuando los israelitas clamaron a Dios en las orillas del Mar Rojo, Éxodo capítulo 14. Y luego, a continuación, vieron cómo se levantaron esas aguas en dos vibrantes paredes de agua, una al costado de la otra, o una frente a la otra, mejor dicho. Entonces, ellos fueron testigos de eso, ellos vieron lo que ocurrió. La forma de clamar, una de las cosas que me llama la atención, mis hermanos, más que este clamor de la nación de Israel, porque dentro de un momento le voy a explicar con qué actitud ellos clamaron, porque hay una actitud correcta y hay una actitud incorrecta para clamar a Dios, o cuando se clama a Dios. Pero la forma de clamar de los salmistas siempre, desde que conozco al Señor y conozco su palabra, siempre me ha llamado la atención. Porque su forma de orar, su forma de clamar es muy diferente a la nuestra, en nuestra vida cotidiana. De hecho, que hay muchos cristianos que han descubierto esto. Y esa forma no es que solo la hayan copiado, no, sino porque es fácil usar cualquier salmo para orar uno. Usted puede orar con un fragmento de un salmo, pero, pero entender por qué oró de esa manera el salmista y entrar en ese espíritu de oración y tener la misma actitud que tuvo el salmista en el momento que levantó ese clamor es diferente. Ahí cambian nuestras oraciones. Es interesante ver el énfasis que hallamos solamente en el libro de los Salmos. Déjenme compartirles este dato interesante. El énfasis al clamor que hay en comparación a la oración, solo en el libro de los Salmos, no hablo de toda la escritura, solo en el libro de los Salmos. Por ejemplo, la palabra orar u oración se registra en el libro de los Salmos 35 veces. La palabra orar u oración, en cualquiera de sus dos acepciones, 35 veces, solo en el libro de los Salmos. Claro está que los salmistas cuando oraban en la convicción de que sus oraciones lo hacían sabiendo que por más simples que fueran sus oraciones, eran recibidas por Dios. Por eso es que leemos, por ejemplo, en el Salmo 65, versículo 2, que el salmista dice, tú oyes la oración. Afirma, tú oyes la oración. Pero aparecen 35 veces la palabra orar o oración solo en el libro de los Salmos. Pero es diferente cuando en el libro de los Salmos aparece la palabra clamor o clamar. Solo en el libro de los Salmos aparecen 58 veces. Y los salmistas obviamente también clamaron con la certeza que recibirían respuestas de parte de Dios, tal como lo declara el Salmo 138, versículo 3. Dice ahí el salmista, el día que clamé, me respondiste. El día que clamé, me respondiste. No solamente tú oyes la oración, cierto, pero el día que clamé, me respondiste, Señor. Entonces, menciono esto para que usted se dé cuenta, no es que Dios prefiere el clamor, sino que hay momentos en que nuestra oración tiene que transformarse en un clamor o tiene que ir acompañada de clamor. ¿Por qué? ¿Porque Dios está sordo? No, porque escuche, el clamor denota nuestra necesidad de Dios. ¿Ya? Nada va a solucionar este asunto excepto tú, Señor, y por eso clamo. Ese es el punto.
Nada, absolutamente nada. No hay nadie que pueda dar solución a esto. Solo tú, Señor. Y por eso clamo a ti. Y por eso clamo a ti. Definitivamente creo que debemos aprender a orar como los salmistas, debemos aprender a clamar como los salmistas, ¿no? El Salmo 61, versículo 1, que es un tremendo salmo, dice el salmista: oye, oh Dios, mi clamor y mi oración atiende. Y ahí están las dos. Dice: oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende. A veces van acompañadas ambas cosas. Puedo empezar orando a Dios algo, ¿no? Señor, tú sabes, toda mi familia está con COVID en este momento. Estás presentando la oración, es una oración, Señor. Te ruego que tengas misericordia por toda mi familia. Estás orando, pero de pronto le das un giro y empiezas a pedir auxilio al Señor, ¿no? Pero Señor, yo clamo y yo te suplico. Tu mismo tono, tu misma actitud cambia en medio de tu oración y empiezas a pedir socorro al Señor. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mi familia. Clamor. Cambió a clamor. Es decir, lo que está diciendo el salmista aquí es: Dios mío, escucha mi grito de auxilio, presta atención a mi oración. O sea, no solamente presta atención a mi oración, si lo quiero ver en sentido contrario, sino escucha mi grito de auxilio que estoy levantando a través de esta oración, Señor, está diciendo el salmista. Y no nos estamos refiriendo, amados hermanos, a las oraciones que elevamos en nuestros tiempos devocionales diariamente, que son importantes, por cierto, pero que estamos habituados. Me estoy refiriendo a las oraciones que levantamos en tiempos de crisis, esas oraciones intensas, persistentes delante de Dios, estas oraciones que elevamos cuando vemos que estamos en medio de sucesos que amenazan nuestras vidas o que amenazan con destruir nuestras almas, no solamente a nosotros, a nuestra propia familia, tal como lo que estamos viviendo en estos tiempos, en estos días, en estos meses. Son estas situaciones, mis hermanos, que ameritan clamores delante de Dios. El apóstol Pablo, en su carta a los Efesios, en el capítulo 6, si usted recordará, versículo 18, dice: orando en todo tiempo, dice el apóstol Pablo, con toda oración y súplica. Ese y súplica es y ruegos y clamor. Orando en todo tiempo, la oración debe permanecer siempre, pero hay momentos en que la oración o debe ir acompañada de clamor o gira y se vuelve todo un clamor. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica, dice. El pueblo de Dios estaba en una crisis. Si volvemos a ver Éxodo capítulo 14, usted ya se ha dado cuenta, está en una terrible crisis. Y su clamor, hermanos, fue levantado hacia Dios a orillas de este mar. Ese clamor de la nación de Israel, escuche, fue urgente por un lado. O sea, no, a ninguno de nosotros nos cae la menor duda, se nota que hay urgencia. Todos al mismo tiempo levantan ese clamor y eso muestra que ese clamor fue unido. No solamente fue urgente, fue unido. Ese clamor, todos al mismo tiempo, de manera desesperada, muestra que ninguno estaba fingiendo. Yo no creo que nadie haya fingido ese clamor. O sea, era urgente, era unido y era no fingido. Pero aquí está el punto, mis hermanos. Era un clamor falto de fe. Era un clamor falto de fe. Es evidente, como decía, que había urgencia en la oración de la nación de Israel. Pues el verbo que se usa acá es clamaron, no dice oraron, dice clamaron. Clamaron. Esa urgencia es la misma urgencia con la que nosotros, usted y yo, muchas veces vamos en búsqueda del favor divino, en búsqueda del socorro divino, porque estamos en una situación desesperada como Israel frente al Mar Rojo, hermanos. El pastor Jim Cymbala, que fue el que fundó la famosa iglesia del Tabernáculo de Brooklyn, y que es muy conocida por el tremendo coro que maneja, un coro profesional que maneja su iglesia, el Tabernáculo de Brooklyn. Él escribió un libro sumamente interesante. Si usted lo encuentra en la web, yo le animaría a que lo lea, sobre todo aquellos que están apasionados por la oración, ¿no? Su libro titula Fuego vivo, viento fresco. Fuego vivo, viento fresco, de Jim Cymbala. Él comenta
uno de sus momentos de batalla personal que tuvo en oración, que evidentemente creo que se transformó en clamor a Dios, ¿no? Él dice en una parte de su libro, esa noche, dice, empieza a describir el momento, esa noche cuando estaba en mi momento más bajo, desconcertado por los obstáculos, perplejo por la oscuridad que nos rodeaba, incapaz de seguir predicando siquiera, descubrí una verdad sorprendente. La debilidad atrae a Dios. Él no puede resistir a los que con humildad y sinceridad reconocen con cuánta desesperación lo necesitan. En efecto, nuestra debilidad crea lugar para su poder. Él no puede resistir a los que con humildad y sinceridad reconocen con cuánta desesperación lo necesitan, con cuánta desesperación lo necesitan. Esta es una interesante descripción de lo que nos motiva a clamar a Dios, hermanos. ¿Ha llegado usted a ese punto? ¿Ha llegado usted a ese punto? Mis hermanos, a pesar de nuestras formas suaves y modernas de orar, llega un momento en nuestras vidas en el cual debemos orar con desesperación y con desesperación decirle al Señor que lo necesitamos. Es el momento cuando batallamos de forma diferente. Es el momento cuando somos francos ante Dios. Es el momento cuando no tenemos vergüenza de decirle a Dios tal como nos sentimos, tal como pensamos las cosas, tal como vemos la situación que tenemos delante de nosotros. Muchas de las oraciones que se hallan en las Escrituras en realidad son clamores, son clamores. Son batallas intensas solicitando el socorro de Dios hasta que el Señor nos trae a una victoria, nos lleva a un momento victorioso. Hermanos, la oración ferviente, es verdad lo que dice Santiago, la oración ferviente del hombre justo es poderosa y logra mucho. Es verdad, hermanos, es cierto. Creo que la mayoría de cristianos hemos llegado a experimentar este punto crítico en que nuestras oraciones se han transformado en clamores. Y yo le animaría a que haga un breve y rápido análisis en su mente, en su corazón, en sus recuerdos en estos momentos. Usted debe recordar ese momento en que sus oraciones se transformaron en clamores. Quizás fue cuando uno de sus padres estuvo al borde de la muerte. Quizás fue cuando su esposa estuvo en alto riesgo cuando estaba a punto de dar a luz. O quizás fue cuando alguno de sus hijos, de sus hijas estuvo andando con malas juntas y usted empezó a clamar a Dios desesperadamente. O quizás fue cuando probablemente hoy en día, sin ir demasiado lejos, hoy esté clamando, alguien esté clamando por su amado hermano que está postrado, por su papá, por su mamá. Empezando el culto, nos llegó un anuncio ahí por el chat interno, ¿no? Un hombre que está viajando hacia el interior del país y estaba pidiendo, oren por favor por mí, mi padre está con COVID, que el Señor me dé palabra para llevarlo a los pies de Jesucristo. Cuando él escribió eso, él estaba en un estado de desesperación, diría yo, y estaba ya clamando a Dios y buscando que la iglesia lo ayude a clamar. Hoy en día vivimos minuto a minuto esto, hermanos. ¿Te has dado cuenta, hermano querido, hermana querida? ¿Te has dado cuenta que en momentos así, qué es lo que nos queda? Piensa en frío, ¿qué es lo que nos queda un momento así? Lo único que podemos hacer es clamar a Dios. No hay nada más que hacer, solamente clamar a Dios. No puedes gobernar el estado del avance de una enfermedad, no puedes gobernar la situación crítica que está avanzando, no puedes gobernar el corazón de tu hijo para que tome o tu hija una decisión diferente a la que está llevándolo a un estado de vida de pecado y alejado de la familia, alejado de la iglesia. No puedes cambiar ninguna de esas cosas. ¿Qué haces en ese momento? Solo clamar. Lo único que podemos hacer es clamar a Dios. No sé cuántos de ustedes han alargado ese tiempo de clamor a varias horas, o no sé cuántos de ustedes lo han alargado a toda una noche de oración o a varios días de clamor permanente. Pero lo cierto es que no es una oración común y corriente. Eso es lo que quiero que nos demos cuenta. No es una oración común y corriente la de todos los días. No, es diferente. Es el alma totalmente abierta gritando a Dios, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Es el grito desesperado de este ciego que les decía, ¿no? Es el grito desesperado de Jairo. ¿Te acuerdas cuando fue a buscar al Señor? Señor, mi hija está agonizando. Le dijo, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá.
Es el grito desesperado de Marta y María: Señor, tu querido amigo Lázaro está enfermo, por favor, apresúrate. Es el grito desesperado de esos 10 leprosos: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Es ese grito desesperado, mis hermanos. No era una oración sencilla. Las Escrituras nos muestran a muchos hombres de Dios experimentando tiempos de gran necesidad y en estado de gran debilidad. Estos hombres, todos ellos tienen algo en común. Hay un común denominador en sus oraciones, es que todos clamaron a Dios. Es un común denominador en todas las necesidades. Desesperadamente clamaron al Señor. Los salmos están llenos de esta verdad. El Salmo 5, por ejemplo, los 2 primeros versículos, el salmista escribió y dijo: escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Los profetas, por ejemplo, el caso de Jeremías, las cosas se pusieron tan graves para la vida de Jeremías que Dios tuvo que mandarle el mensaje al profeta y decirle: clama a mí, yo te voy a responder y te voy a enseñar encima cosas grandes y ocultas que tú no conoces todavía. El mismo Hijo de Dios, Cristo Jesús, levantó, dice el texto de Hebreos capítulo 5, verso 7, dice que levantó oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas en los días de su carne. Miren, hasta el propio Hijo de Dios pasó de una simple oración a estados de clamor, con súplica, con lágrimas, en los días que estuvo aquí en la tierra. Todo esto nos permite identificar, mis hermanos, que verdaderamente el clamor a Dios brota del reconocimiento de nuestra insuficiencia, de nuestra debilidad, de nuestra impotencia. Por tanto, alzamos la voz al cielo en búsqueda de ayuda y socorro. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta: yo no puedo hacer nada. No puedo hacer absolutamente nada. Entonces, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti, Señor?, decimos. Empieza el proceso de clamor. En realidad, si usted se pone a pensar, hermano, hermana, y creo que debemos reflexionar un momento en esto, se dará cuenta que en los años pasados, si usted mira hacia atrás en su relación con el Señor, déjeme decir esto y afirmarlo, mejor dicho, nunca, por lo menos eso yo me he dado cuenta en mi vida y supongo que usted también, nunca usted ha enfrentado una crisis en la cual Dios no haya abierto un camino en respuesta a su oración. Haya sido una oración corta, haya sido una oración larga, Dios siempre abrió un camino en su tiempo. Siempre hubo un camino en que el Señor abrió. Es posible que en algunos casos le haya tomado ver ese camino después de muchos años, pero allí estaba. El camino estaba ahí. La única diferencia es que para algunos se abre más rápidamente que para otros. Es verdad, mis hermanos, una vez más, lo que dice Santiago, capítulo 5, versículo 16, se lo cité hace un instante: la oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Es verdad lo que dice Santiago. Este es el gran secreto, Santiago 5:16, este es el gran secreto de aquellos que ponen sus manos, su vida, en las manos de aquel que puede partir los mares y abrirlos en dos y mostraros un camino limpio. Ese es el secreto. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos, hermanos. Pero si esto es el clamor, espero que en su mente haya quedado claro lo que es el clamor. Es un grito de auxilio, es un grito de socorro hacia Dios. Buscamos desesperadamente la solución en Dios. Pero ¿cómo debemos clamar? ¿Cómo es que debemos clamar, mis hermanos? Unidos. ¿Te has dado cuenta que ese es el ejemplo que nos da tempranamente Hechos capítulo 2 cuando habla acerca de la descripción de lo que hacía la iglesia? Perseveraban, dice, perseveraban, todos ellos perseveraban, dice, en la doctrina, perseveraban en el partimiento del pan, en las oraciones. ¿Cómo es que clamaba esa iglesia que nació en el primer siglo? Unidos. Lo que vemos en el libro de los Hechos son oraciones corporativas, curiosamente. Si bien es cierto que vemos en las Escrituras oraciones individuales levantadas por hombres y mujeres de Dios, y definitivamente que fueron poderosas oraciones que fueron contestadas por Dios.
como por ejemplo el clamor que levantó Nehemías, si usted recordará, después de haberse enterado de que él estaba lejos de Jerusalén, estaba en el exilio, prisionero, se entera que los muros de Jerusalén estaban derribados y él, estando lejos, como cualquier persona que ama su tierra y está comprometido con su nación, él se siente frustrado de no poder hacer más. Entonces dice Nehemías capítulo 1, dice que Nehemías llora y empieza a ayunar inmediatamente. Versículo 6 del capítulo 1 de Nehemías, levanta su clamor. Y es clarísimo que lo levantó Nehemías con un clamor a Dios. Fíjese lo que dice el versículo 6, dice, esté ahora, le dice a Dios, esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Es un clamor, mis hermanos, no es difícil imaginarse el tono con que estaba orando Nehemías y en medio de sus lágrimas. Y agregó en el versículo 7, en extremo nos hemos corrompido. Yo creo que lo dijo con un tremendo grito. Señor, tú estás viendo, este es el resultado, estaba diciendo Nehemías, este es el resultado. Esa es una oración muy particular, hermanos, que Dios respondió. Dios le abrió puertas a Nehemías para que llegara a Jerusalén y hiciera un espléndido trabajo de reconstrucción de los muros. Sin embargo, permítame decir lo siguiente, sin embargo, hay algo poderoso cuando uno ora con otras personas. No podría yo explicar cómo, pero lo único que sé que hay algo poderoso cuando uno ora con otras personas que intensifica el clamor y lo manda y lo dispara al cielo con mayor velocidad. Mire, en Éxodo capítulo 14, versículo 10, ahí está el principio. Los hijos de Israel dice que clamaron al Señor. Ese fue un gran clamor unido, elevado por una hueste de voces que perforaron en el acto, hermanos, perforaron los cielos como una señal masiva de angustia. Todos estaban angustiados. Hay algo poderoso, hermanos, cuando uno ora con otras personas. Dios responde la oración particular, de hecho, pero hay algo que ocurre cuando oramos todos juntos, en un mismo sentido. En estos últimos meses, mire, escuche, en estos últimos meses como iglesia, creo que estamos aprendiendo una gran lección de clamor colectivo, de clamor unido. Recién estamos aprendiendo, hermanos, que estamos elevando o que hemos estado elevando por muchísimas personas, hermanos nuestros y personas desconocidas, a las cuales nunca hemos tenido el privilegio de conocerlas o nunca hemos tenido ninguna relación directa. Estamos orando por todas estas personas. En varios de estos casos, mis hermanos, hemos estado orando un mes o más antes de ver una respuesta de parte del Señor. Y digo una respuesta gloriosa de parte del Señor. Los dos últimos jueves hemos tenido testimonios de realmente qué tremendos testimonios que han edificado nuestras vidas. Personas que han estado en la boca de la muerte, ¿no? Pero también aprendimos que Dios no siempre responde con un sí a nuestras peticiones o clamores. También hemos tenido que llorar por ver partir a hermanos nuestros. Pero escucha con una atención especial. Dios escucha con atención especial cuando dos o tres se juntan en un clamor unido y responde el Señor de una manera excepcional, en su tiempo, con su poder y con su sabiduría. De una manera como muchas veces no esperamos, hermanos. Estamos aprendiendo como iglesia esto. En el libro de los Hechos, hallamos varios ejemplos de clamor unido como iglesia, levantado por congregación. Y nos muestra cómo ese clamor cruzó raudamente los cielos para llegar al trono de la gracia. Permítame, por lo menos en esta mañana, tomar un ejemplo de estos. Hechos capítulo 12, Hechos de los Apóstoles capítulo 12. El rey Herodes empezó a perseguir a la iglesia cristiana en ese tiempo, mató a espada a Jacobo, uno de los 12, hermano de Juan. Lo mató. Luego manda a tomar prisionero a Pedro. La intención obviamente era también eliminar a Pedro, pero por razones que en este momento no traigo a colación, lo meten en la cárcel.
lo meten en la cárcel y al día siguiente ellos piensan continuar con el juicio contra él. Entonces, Hechos capítulo 12, versículo 5, leemos lo siguiente. Dice que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Fíjese esto, por favor, una tremenda necesidad. La vida de Pedro está corriendo riesgo. La vida de este hombre está corriendo riesgo, pero la iglesia estaba orando, ya levantó clamor sin cesar delante de Dios. La iglesia, sabiendo lo delicado del estado que estaba enfrentando Pedro, conociendo lo cruel, lo desquiciado, lo loco que era Herodes, entonces esta iglesia empieza a clamar delante del Señor. Ustedes, mis hermanos, por un instante imaginamos ese momento, Pedro metió en la cárcel, usted y yo hayamos sido parte de esa iglesia, estamos en un determinado lugar, vamos a orar por Pedro, decimos, ¿qué fue? Herodes lo tomó prisionero y todos preocupados. Ese loco lo va a terminar por matar. Ya mató a Jacobo, ¿cierto? Ahora, esa preocupación, ok, hermanos, vamos a orar, vamos a orar. Cuando empezaron a orar, ¿ustedes creen que esa oración que hacían sin cesar por Pedro era una oración común y corriente? No, evidentemente no. Ese era un clamor unido que la iglesia empezó a levantar. Estaban pidiendo socorro a Dios por la vida de Pedro, socorro a Dios por la vida de Pedro. Luego Dios lo sacó milagrosamente de esa cárcel. Los que conocen la historia, digo milagrosamente porque Pedro estaba con dos guardias y dormía con dos guardias a los costados, encadenado. Era imposible que pudiera liberarse. Ni los soldados se dieron cuenta cuando el ángel del Señor lo despertó, hizo que las cadenas se abrieran, le abrió la puerta que estaba cerrada, le abrió otra puerta, lo guió hasta las afueras de la ciudad. Esto es sorprendente, hermanos. ¿Por qué todos esos acontecimientos? Había una iglesia que estaba orando detrás. Había un clamor unido, corporativo, que estaba siendo elevado al Señor. Toda esta iglesia estaba rogando, Señor, por favor, abre un camino, abre un camino. De hecho, que estuvieron orando que abriera camino y Dios se lo abrió. Dios se lo abrió. Observen cómo Dios oye ese clamor y lo respondió casi inmediatamente. Por eso, más allá de sorprenderme y edificarme, evidentemente, estos dos últimos jueves con 4 de nuestros hermanos, 5 prácticamente que dieron su testimonio, los últimos 2 jueves, yo estaba recordando, mientras ellos hablaban, cuánto tiempo estuvimos orando por ellos. Cuánto tiempo estuvimos gritando al Señor, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de ellos. Y en el momento que nosotros ni siquiera sabíamos cuándo, lo único que sabíamos como iglesia es que había que orar, había que orar, había que orar. De pronto el Señor empezó a abrirles un camino. De pronto ellos vieron como el mar rojo se partía en dos y empezaron a cruzar. Y desde el otro lado le dieron gloria al Señor y dijeron, no, no, esto no es suficiente, esto tiene que saberlo la iglesia que estuvo clamando. Y por eso volvieron por la iglesia y compartieron con la iglesia. Aquí debemos aprender un principio, amados míos. La diferencia entre clamor de esta iglesia y el que estaban clamando a Dios para que abriera un camino, para que le abriera puertas a Pedro y saliera en libertad. Y la diferencia con el clamor que estaban levantando la nación de Israel en Éxodo capítulo 14, delante del Gran Mar Rojo, es que la iglesia, esta es la diferencia, mis hermanos, la iglesia estaba segurísima que Dios abriría esa puerta para Pedro. De cómo lo haría, no lo sabían, pero estaban seguros que Dios iba a abrir esa puerta. Por eso la iglesia estaba levantando ese clamor delante del Señor. Estaban seguros que Dios iba a hacer algo. Sin embargo, Israel clamó desesperadamente a Dios, pero sin fe. No estaban seguros que Dios iba a hacer algo. Dese cuenta el pasaje, lo regreso al pasaje de Éxodo capítulo 14 y dese cuenta una vez más en la trama de la descripción, versículo 10 y versículo 11, cuando Faraón dice, se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, he aquí los egipcios venían detrás de ellos, pero los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Ahí es disparado el clamor corporativo. Pero fíjese el versículo siguiente. Y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? Ese versículo muestra que no había nada de fe.
Ellos clamaron solamente porque voltearon, vieron el peligro y socorro, auxilio, Señor, como mucha gente, pero no lo hicieron en fe. Ellos clamaron, pero no se imaginaban que Dios realmente respondería a su oración. Incluso me atrevo a decir, ellos no esperaron que Dios hiciera algo. Es triste admitirlo, hermanos, pero ¿ha estado usted en esta posición? ¿Alguna vez estuvo en una crisis fuerte y clamó desesperadamente pidiendo ayuda a Dios, pero no esperó que Dios hiciera algo? Es más, es posible que estemos orando cada semana, que ustedes estén entrando con todos nosotros los días jueves y estemos clamando, e incluso haya traído peticiones porque ha visto de otras personas, que estemos orando cada semana, pero en realidad no creemos que Dios vaya a hacer algo. ¿Por qué? Porque nuestra crisis o problema es tan grave, nuestro dolor puede ser tan fuerte, que cuando levantamos nuestro clamor podemos estar enfocados en nuestros sentimientos negativos, pero no en la seguridad que nos da las promesas de Dios. Repito, porque esto es algo que tenemos que analizar en nosotros mismos. Cuando levantamos nuestra oración y nuestro clamor, podemos estar enfocados, cuando levantamos nuestra oración, podemos estar enfocados más en nuestros sentimientos negativos, en nuestras preocupaciones, en nuestros miedos muy humanos y no en la seguridad que nos da las promesas de parte de Dios. Yo puedo estar temiendo muchas cosas, pero cuando veo la palabra y el Señor me da seguridad, entonces en el día que temo, clamo a ti, Señor. ¿Por qué? Porque estoy seguro que tú vas a abrir un camino. Eso es lo que tenía en su corazón la iglesia cuando estaba orando por Pedro. Señor, no sabemos cómo lo va a sacar. Por lógica, es imposible. Está en medio de dos hombres, está encadenado, hay una doble puerta. Es imposible que salga Pedro, pero nosotros sabemos que tú tienes el poder para hacer algo que nosotros ni siquiera imaginamos. Y así fue. Sin embargo, Israel, estos casi 2 millones de israelitas, vieron a los ejércitos de Faraón, se llenaron de pánico y el pánico los hizo mirar a los cielos y decir, auxilio Dios, igual como ocurre un terremoto, un sismo, la gente sale gritando, Dios mío, nunca tenía una relación con Dios y sin embargo empieza a gritar, Dios mío, Dios mío. Es el mismo clamor, pero sin fe. Decía, es triste admitirlo, pero ¿hasta usted en esa posición? Ora usted en estos tiempos con clamor incluso, pero no esperando que Dios haga nada. ¿O realmente usted cree que está clamando porque que Dios va a hacer algo sobrenatural? Por eso dice la Escritura, y le recuerdo nada más, Hebreos capítulo 11, versículo 6, por eso dice la Escritura, es imposible agradar a Dios sin fe. Por eso dice eso la Escritura, es imposible agradar a Dios y es que no hay fe. El que se acerca a pedirle algo a Dios, el que se acerca a clamar, a pedir socorro al Señor, debe hacerlo en fe. Es una condición. Debemos acercarnos en fe. Entonces no es solamente gritar a Dios pidiendo socorro, es gritar a Dios pidiendo socorro, pero en fe. El escritor puritano Thomas Watson dijo lo siguiente en cuanto a la fe. Él dijo, la fe es la oración, lo que la pluma es a la flecha. Ella aligera la flecha de la oración para que vuele velozmente y penetre en el trono de gracia. ¿Se ha visto una flecha? Tiene como unas plumillas en la cola. Cuando es disparada, lo que corta el viento y le ayuda en su velocidad es justamente las plumillas posteriores. A eso se refiere Thomas Watson. La fe es a la oración lo que la pluma es a la flecha. Aligera a la flecha de la oración para que vuele velozmente y penetre en el trono de la gracia. Ahora imagínense que eso se haga corporativamente. Es lo que le decía, hay algo especial en la oración hecha por toda la iglesia. Hermanos, todos los que están conectándose los días jueves y le damos gloria al Señor que usted permanezca fiel los días jueves, pero usted que todavía no está viendo esos tiempos para sumarse a la iglesia, para que el clamor, como dice Thomas Watson, vuele como una flecha y penetre en el trono en la gracia del Señor, todavía no lo ha visto de esta manera, sería bueno que lo reconsidere. Déjeme terminar, por favor, porque el tiempo siempre es cruel.
y vuelen esta mañana. Regreso con usted al ciego de Lucas capítulo 18. Es interesante, y quiero terminar con este ciego, y no solamente con este ciego, sino que yo hacía la comparación que este ciego está igual como la nación de Israel en estrecho frente a su mar rojo, creyendo que no se iba a abrir hasta que se encontró con Jesús. El clamor de este ciego es la diferencia entre el clamor de la nación de Israel. El clamor de este ciego fue en fe, a diferencia del clamor de Israel que no fue hecho en fe. Pero lo que más me llamó la atención, hermanos, y yo decía, Dios responde la oración particular, individual, y el ejemplo es este ciego. Este ciego estaba ahí junto al camino, sentado junto al camino, dice el verso 35, estaba solo cuando escucha a la multitud acercarse. Pero cuando ocurre esto, dice, cuando Jesús se acercaba a Jericó, yo le dije al inicio, Jesús estaba por entrar a la ciudad de Jericó. Entonces, al parecer, sana este ciego el Señor y entra en la ciudad de Jericó. Hay un tiempo que permanece dentro de la ciudad. Ahora, este ciego, dice el texto al finalizar, que lo siguió a Jesús. Ahora, este ciego yo no creo que se haya quedado callado. Este es el efecto de recibir la gracia de Dios, lo empezó a compartir con otros. Antes de ser sanado, escuche, ¿con quién anda un ciego si no es con otros ciegos? ¿No es cierto? Porque un ciego entiende a otro ciego, se comprenden. Existe hay una entidad que une a todos los ciegos aquí en Lima, en la Plaza Bolognesi, cerca de Lima, ahí está su local y ahí hay una cantidad, no sé qué cantidad de ciegos que viven ahí, ¿no? Entonces, un ciego entiende a otro ciego. Entonces, de hecho, se reencontraban, qué sé yo, y compartían sus experiencias, sus dolores. El asunto es que este ex ciego, de hecho, que empezó a hablar acerca de lo que había ocurrido con Jesús. Y es muy probable, voy a decirlo como algo probable nada más, existe la probabilidad de que este ciego se haya encontrado con otros ciegos, amigos suyos, y les empezó a contar lo que Jesús había hecho con él, le describió todo lo que él había dicho, cómo había percibido a Jesús, cómo llegó la multitud, les dio detalles, y de hecho que estos amigos ciegos también escucharon esto. Ahora, lo interesante es que Jesús, cuando deja la ciudad de Jericó y está saliendo de Jericó, y no, usted no lo encuentra en Lucas, sino hay que ir al Evangelio según San Mateo, capítulo 20, a partir del versículo 29, Mateo 20, 29, encontramos a Jesús saliendo de Jericó. Y saliendo de Jericó, dice, le seguía una gran multitud como siempre. Y dice el verso 30, y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Se encontró con otros dos ciegos. Uy, qué casualidad, dirían algunos. Yo no creo que haya sido casualidad. No existen casualidades en Dios. No existen. Existen planes, existen propósitos de parte de Dios. Dios tuvo que entrar a Jericó para encontrarse con ese ciego y que lo sanase. Luego, cuando salía de Jericó, tenía que encontrarse con estos dos ciegos. Pero lo interesante es que en esta experiencia, compadecido del Señor, porque estos dos ciegos gritan lo mismo que el ciego anterior. Por eso yo decía, es muy probable que el otro ciego, estos sean conocidos del ex ciego. Y al describirle, ellos procesaron la información y dijeron, no, si esto ocurrió, de hecho que este es el Hijo de Dios. ¿Cómo le gritaste? ¿Cómo le gritaste? Le volvieron a preguntar, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Se grabaron al toque el grito de clamor. Ahora, en el primer ciego, en el de Lucas 18, dice que ellos preguntaron y la gente le dijeron, está pasando Jesús Nazareno, y ellos gritaron. Pero en Mateo capítulo 20, estos ciegos no preguntaron quién estaba pasando por las características y por la explicación probablemente que recibieron de su amigo, el ex ciego. Entonces ellos se dieron cuenta que era Jesús. ¿Por qué estaban sentados junto al camino igual que el primero? Porque dijeron, Jesús entró y va a tener que salir por acá.
O sea, se fueron a la segura, igual que Zaqueo, cuando se trepó al árbol y dijo, por acá es fijo que tiene que pasar por aquel señor, igualito, los ciegos, por acá tienen que salir. Entonces, fueron y se pusieron ahí. Esta es nuestra oportunidad. No podemos dejar pasar nuestra oportunidad. Pero estas actitudes de estos dos ciegos, a pesar que igual fueron reprendidos, ellos siguieron gritando más alto. Dice, Jesús se detiene, versículo 32, los llama, les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos automáticamente, Señor, que sean abiertos nuestros ojos. La misma petición. Y el Señor se compadeció, dice, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista. Formas diferentes, obviamente, de operar. Al primer ciego no le tocó los ojos, a estos dos sí. Por eso digo, son ciegos diferentes. Ahora, no había un ciego en todo Jericó o por todos lados donde fue Jesús. Cientos de ciegos, yo imagino que él sanó. Esto es un par de casos nada más. Pero ¿por qué quiero terminar con estos dos ciegos de manera especial? Porque aquí usted tiene como un ejemplo, diría yo, como una representación de del primer ciego, esta oración personal, de clamor, de necesidad, de socorro que todos tenemos y que Dios va a responder, obviamente, pero hay clamores en conjunto. Estos son no uno, son dos ciegos. Dice el verso 30, y permítame darle algunos puntos y principios importantes de este relato con estos dos ciegos. El verso 30 dice, dos ciegos sentados junto al camino. Estos dos ciegos tienen una imposibilidad y una improbabilidad. Los ciegos estos dos ciegos es como todos nosotros. Tenemos una inmensa necesidad. Y algunos creen que es imposible que cambie esa necesidad, igual que estos ciegos. U otros también dicen, es improbable que el Señor haga algo al respecto. Pero bueno, entro a veces a orar los días jueves porque hay que orar, pues soy cristiano, soy evangélico y debo ir con la iglesia. Sin fe. Está yendo sin fe a la oración. Tenemos una inmensa necesidad igual que estos ciegos. Estamos pero estamos igual que ellos, paralizados, distanciados socialmente. Este ciego estaba al borde del camino. ¿Quién le hacía caso? Nadie. Alguien se unía con él, nadie. Estaban abandonados, distanciamiento social, igual que nosotros hoy en día. Y muchos probablemente, y muchos de nosotros, junto al camino, como este ciego. ¿Se dan cuenta de esa expresión? No dice que estaba en el camino, estaba junto al camino. Jesús dijo que era el camino. Yo soy el camino, dijo Jesús. Puede estar orando a Él junto al camino. Lo que quiero decir es, ¿dónde prefiere clamar al Señor? ¿Junto al camino o en el camino? Pastor, no me confunda, estoy a estas horas no pienso solamente en el ceviche o en la comida. No, es simple la pregunta, ¿no? ¿Dónde prefiere usted, en qué lugar prefiere levantar su clamor? ¿Junto al camino o dentro del camino? Hablo de relación con el Señor. En este mismo versículo 30 dice que los dos ciegos oyeron que Jesús pasaba. Oyeron que Jesús pasaba. Era un momento, era un tiempo. Hay un tiempo, mis hermanos, hay un momento clave en nuestras vidas cuando debemos clamar. No es que todo el tiempo se esté clamando. Hay un momento clave donde debemos clamar. Este era el tiempo de esos dos ciegos. Este era el momento para estos dos ciegos, porque Jesús estaba pasando en ese preciso momento. El tiempo de Dios, hermanos, siempre es perfecto. El tiempo de Dios había llegado para estos dos ciegos. Su espera junto al camino había terminado. Era el momento de clamar al Señor. Y yo oro y espero, mi hermano, mi hermana, no sé cuál sea su necesidad, espero que este sea el tiempo de Dios para que usted haya respuesta a la oración que esté elevando, quizá de días, de semanas, de meses. Pero esa respuesta probablemente está esperando un clamor de parte suya hacia el Señor. Un clamor, ya no solo una oración, sino un clamor. Escucho, oh Dios, mi oración. Esté atento tu oído a mi clamor, dice el salmista. Cambió su oración, sumó clamor. Quizás esté esperando el Señor su clamor. ¿Disciernes? ¿Comprendes que este tiempo que vivimos ahora es el tiempo para clamar? No ha habido antes tanta necesidad para clamar a Dios como ahora. Este es el tiempo, hermanos, para clamar. Corporativamente es el tiempo. Por eso es tan importante cada jueves de oración. No es la repetición solamente, ya se van a orar por todo. Si no tienes compasión para entrar y saber,
Necesitamos seguir orando por esta persona. No, hay que apretar, hay que seguir clamando hasta que Dios responda. Ese es el tiempo, este es el tiempo de clamar. Dice el versículo 31, la gente le reprendió para que callase. Hermano, hermana querida, si en verdad vas a clamar creyendo que Dios va a intervenir, que Dios va a oír la voz de tu clamor, que Dios va a atender y te va a socorrer en esta necesidad, entonces espera la oposición, te aseguro, espera la oposición. La oposición siempre va a querer acallar tu clamor a Dios, pero debes discernir, debes comprender. No se busca solo apagar tu voz, sino se busca apagar tu fe. Ese es el fondo del asunto. No es solamente callar tu voz para que no clames, es apagar tu fe. Pero mira lo que dice el verso 31. ¿Qué hacían estos dos ciegos? Ellos clamaban más. Esto es lo que debemos hacer. Nuestra fe, queridos hermanos, nos debe impulsar a seguir, a seguir, a seguir y a seguir, a seguir clamando al Señor. Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Hasta que tengamos una respuesta de parte de Dios, hasta que como Pedro, las puertas de nuestras cárceles se abran y podamos salir y podamos ver cielo limpio y podamos decir, gloria a ti, Señor. Sea cual fuere, sea cual fuere la respuesta de Dios. Apretar en clamor para esperar, al fin y al cabo, la respuesta de Dios. Después de todo, la respuesta de Dios es la mejor. Sea que nos agrade o sea que no. Se da cuenta que este no es un clamor de solamente uno de ellos, de los dos ciegos me refiero. Este era un clamor unido. Ambos ciegos estaban pidiendo auxilio, ambos ciegos estaban pidiendo socorro al Señor. Esta es la labor de la iglesia, hermanos. Esta es la labor de la iglesia, el clamor unido. Imaginen nada más lo que debe ocurrir en los cielos cuando nuestras oraciones unidas, los días jueves específicamente, suben como una flecha al trono de la gracia del Señor. Imagínense todo lo que puede estar ocurriendo en los cielos o cuando cada noche los hombres de nuestra iglesia empiezan a clamar esas flechas, cómo cruzan los cielos para llegar al trono de la gracia del Señor, o cuando cada fin de semana todos los grupos de encuentro están orando al Señor. Imagínense esas flechas subiendo raudamente hacia el trono de la gracia del Señor, o cuando las mujeres se unen para orar raudamente, esas flechas cómo deben estar subiendo al trono de Dios y cómo Dios debe estar operando y cómo Dios debe estar planificando responder. Pero ellos clamaban más, dice. La iglesia no paró su oración hasta que Pedro les tocó las puertas y entró y les contó que el Señor lo había liberado. Esta es la labor de la iglesia. Versículo 32, como decía, este siempre va a ser la pregunta del Señor. Nos va a ver clamando, nos va a ver los días jueves, todos los días, los fines de semana. Dios siempre va a escuchar ese clamor y nos va a preguntar, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Cuando nuestra oración se transforma en un clamor unido, me parece que el Señor no tarda en hacer esa pregunta específicamente. El Señor sabe lo que necesitamos, lo que tú necesitas, lo que mi familia necesita, lo que necesita tu familia, pero Él espera que tú se lo digas para ver el calibre de tu fe. Lo que Dios quiere ver es dónde va tu fe. Algunas veces los días jueves, estaba recordando, ayer me hacía recordar el Señor, algunos jueves se transformaron impensadamente en unos clamores tan poderosos, hermanos. Nosotros solamente oíamos ese clamor, participábamos de ese clamor, no sabíamos lo que Dios estaba haciendo. Días después nos llegan las noticias. Fui dado de alta, pastor. Mis padres conocieron al Señor en medio de esta pandemia y entregaron su vida a Jesucristo, como escuchamos el jueves pasado a nuestro hermano Robert Aponte. Cosas como esa, de pronto nos empezamos a dar cuenta, es cierto, la oración del justo puede mucho y tiene resultados maravillosos, maravillosos. Iglesia, lo único que puedo hacer esta mañana es animarte, animarte. No intentes enfrentar este gran mar rojo que todos estamos enfrentando aislado, solo. Dios creó la iglesia con este propósito y aunque no podamos reunirnos en nuestro local, podemos conectarnos. No es lo mejor, no es lo que quisiéramos, pero es lo que tenemos.
Y como vuelvo a repetir, los días jueves se están transformando en un baluarte de clamor. Y creo que debemos entrar y los siguientes jueves con otra actitud a orar, sabiendo que Dios está operando, que Dios está haciendo cosas maravillosas, que debemos buscar y esperar esa respuesta del Señor, esa respuesta del Señor, esa respuesta del Señor. Oremos, por favor, ahí, hermanos queridos. Piense en esto. Y usted que no le demos, pero puede hacerse un espacio para estar con nosotros los días jueves, entre los días jueves, súmese ese clamor, súmese a esta gran e inmensa flecha que disparamos cada jueves hacia el trono de la gracia. Oremos ahí, oremos, oremos. Nuestro Dios, te damos muchas gracias. Dice tu palabra que tú miraste a estos ciegos y los vistes con compasión, y tu compasión hizo que entraras en contacto con ellos, tocaste sus ojos y recibieron inmediatamente, dice la vista, y te siguieron, Señor. Oh Señor, un día abriste nuestros ojos y te seguimos. Porque no había otra alternativa de vida, Señor. No hay ninguna mejor vida fuera de ti. Lo supimos y por eso hasta el día de hoy te seguimos, Señor. Pero cuántas veces hemos vuelto a estados de ceguera, Padre, incalculables momentos, Señor, que podíamos recordar todos nosotros. Y en esta mañana estás descorriendo, una vez más, estás descorriendo, Señor, las cortinas que pueden haber estado encegueciendo a más de uno conectado en esta mañana con nosotros. Y teniendo compasión una vez más, has tocado a través de tu propia palabra sus ojos espirituales y otra vez han recibido la vista, otra vez han comprendido y han entendido la importancia no solo de la oración, sino del clamor unido, del clamor corporativo sobre todo, Señor. Padre, así como la nación de Israel, no queremos seguir ese ejemplo. Fue un clamor de miedo, de temor por las circunstancias, pero no había fe. Que nuestros clamores en estos tiempos no sean solamente por necesidad o por miedo, por perder a los nuestros, sino que sean clamores llenos de fe, Señor, esperando las respuestas tuyas, cualquiera que sean, Señor, porque son las mejores. Padre, oramos, Señor, en esta mañana agradecidos como cuerpo tuyo. Levantamos, Señor, en esta mañana un clamor como iglesia unida, Señor, una vez más, que tengas misericordia de tu casa, misericordia de cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre amado, a ver no solo de cerca, sino a practicarlo diario y constantemente. Cuando tú dijiste, clama a mí, que podamos clamar y yo te responderé en la certeza de que recibiremos la respuesta tuya, Señor. Que nuestro clamor espere esa respuesta, que sepa que la va a encontrar, que sepa que está ahí, que sepa que está dispuesta para todos y cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, en el nombre poderoso de Cristo Jesús.